Sin perjuicio de ello, igual podríamos decir de que sigue siendo un numeral bastante estricto en cuanto a lo que son las causales. No por ello, por el numeral 9 vamos a decir, no, es una amplitud total y absoluta. No, ya sabemos que son causales bastante específicas, puntuales, que las tenemos que saber para el día de mañana poder utilizar correctamente este recurso. En lo que son los trámites esenciales de segunda instancia a los que alude el artículo 800 del Código de Procedimiento Civil, los voy a dar por pasado. La verdad que son reglas puntuales y específicas, porque ya vimos ayer el 795 y el 795 de una otra manera marca la pauta, marca de otra manera, por así decirlo, el objetivo real o principal del por qué era necesario analizar cada uno de estos trámites, para entender también que existen trámites, yo diría, muy similares en segunda instancia y que son de igual naturaleza. Dicho esto, entonces, sigamos con el estudio del recurso de casación en la forma, y vamos a ir ahora a una materia que me parece de principal relevancia e importancia, que tiene que ver inclusive con el sentido del recurso de casación en la forma, con la finalidad del recurso de casación en la forma. Y precisamente se refiere a el titular del recurso. Cuando yo le digo a ustedes quién es el titular del recurso, yo le diría que dos requisitos son de la esencia. Primero, para ser titular tengo que ser parte, obviamente, del proceso. Si no soy parte del proceso, la verdad que difícilmente podría interponer recurso. Dicho esto, entonces, primero sí o sí tengo que ser parte dentro de ese proceso, ya sea parte directa propiamente tal o parte indirecta por la vía de las tercerías o los terceros que ustedes ya conocen y que se estudiaron en su oportunidad. Y el segundo requisito, que es el que en definitiva va a marcar un antes y un después para poder entender, yo diría, el recurso de casación en la forma, dice relación con la existencia de un perjuicio o de un agravio. Pero no es cualquier perjuicio y no es cualquier agravio, sino que vamos a estar en presencia de un perjuicio, y acá por favor quiero que ustedes lo entiendan bien, y vamos a ir a continuación también a la ley, lo que dice la ley, que es un perjuicio de tal magnitud que solamente sea reparable por la vía de acogerse el recurso de casación. O sea, un perjuicio que sea reparable en la medida que se invalide en este caso la resolución, por la vía de la casación en la forma. De no ser así, la verdad que el perjuicio podrá existir y la casación en la forma será innecesaria. No será, en este caso, motivo para poder invalidar ese vicio que estamos denunciando. Y antes de entrar a la explicación propiamente tal, me gustaría que nos detengamos en el artículo 768, inciso penúltimo, y lo podamos leer, porque son de estos artículos que la verdad a lo mejor vale hasta la pena, o vale la pena, yo diría, usar un destacador por ahí, ¿no es verdad? Un destacador que me permita recordar, cuando yo ejerza el día de mañana, la importancia del artículo, ¿no? 768, inciso penúltimo. Por favor, ¿quién me lo puede leer? Profesor, yo lo leo. Gracias, Diego. Dice, el tribunal podrá limitarse a sí mismo a ordenar No, al de la el causa. penúltimo. El penúltimo. Ah, ya, el penúltimo, entendí el último.
Ya, no obstante lo dispuesto en este artículo, el tribunal podrá desestimar el recurso de casación en la forma si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable, solo con la invalidación del fallo o cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo del mismo. Esto que dice el legislador, fíjense ustedes que no es menor, y se relaciona con un principio que la doctrina y la dogmática ha llamado o ha denominado principio de trascendencia. O sea, el vicio trasciende a tal magnitud o a tal entidad que resulta necesario de la esencia que sea invalidado por la vía de este recurso que estamos estudiando ahora. Y es así que si vuelve a existir ante la presencia del vicio, no resulta necesario invalidar el fallo, no se acogerá a la casación en la forma. ¿Qué podría ocurrir, por ejemplo? Podría ocurrir que yo denuncio un vicio X y conjuntamente me voy a poner en el caso de una sentencia de primera instancia respecto de la cual también se dedujo recurso, o en contra de la cual también se dedujo recurso de apelación. Y resulta de que el vicio para el tribunal, atendido al caso concreto, no resulta trascendente. Y es más, es posible resolver el tema entrando a conocer el recurso de apelación, lo que le da inclusive mayor amplitud al tribunal. Entonces es perfectamente posible que el tribunal, luego de haber hecho un análisis formal del recurso, entienda que si bien es cierto se dan los requisitos, no se cumpliría la finalidad del recurso. Me explico. No estaríamos en presencia de un vicio de tal magnitud o entidad que solamente el fallo sea anulable por este recurso de manera exclusiva y excluyente. Entonces el tribunal podrá entrar a conocer inclusive del recurso de apelación, declarando el recurso, en este caso de casación en la forma, rechazando el recurso de casación en la forma, precisamente invocando el inciso penúltimo del artículo 768, debidamente fundado, por cierto, respecto al caso concreto. Ustedes me comprenderán que la principal evidencia o la principal prueba que puedo tener yo en el sentido de que no obstante existir el vicio, no voy a invalidar el fallo. Y la principal evidencia que podría yo tener eventualmente sería, y acá ciertamente me gustaría que por favor lo anotaran porque es importante, que no va a variar el sentido del fallo. O sea, yo aún así, acogiendo la causal, no voy a variar el sentido del fallo. ¿Ya? De una u otra manera, lo que a mí me interesa también que ustedes tengan claro es que habrá que también distinguir el vicio, ¿no es verdad? Porque cada vez que nos encontremos ante vicios que se vinculan, por ejemplo, con incompetencia del tribunal, que se vinculan con inhabilidades de los jueces que intervinieron, que se vinculan de una u otra manera, yo me debería decir también, con aspectos
relacionados, por ejemplo, con temas puntuales en cuanto a la integración del tribunal, ¿no? De una u otra forma, esos temas sí podrían influir, yo diría, de manera trascendente y obligarían tal vez en un momento a tener sí o sí el fallo. Pero, por ejemplo, supongamos que al fallo le falta algún considerando. No fue bien explicado ese fallo. Pero la Corte, aún así, entendiendo de que no hay una explicación, habiéndose en este caso entonces incumplido con el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, aún así, la Corte o el Tribunal Superior que está conociendo del recurso podría perfectamente interpretar que, aún así, el sentido del fallo no va a variar. Entonces, como el sentido del fallo no va a variar, es perfectamente posible entonces que la casación sea rechazada. De igual manera podría, por ejemplo, originarse a consecuencia de algún trámite esencial. Tal vez uno podría ser más relevante que otro, porque si ustedes me aluden a la falta de emplazamiento, sí, la falta de emplazamiento siempre tendría que variar el sentido del fallo, porque si yo no tuve oportunidad de defenderme, claro, eventualmente yo podría variar el sentido del fallo. Pero si yo estoy invocando, por ejemplo, el no llamado a conciliación de las partes, un tribunal estricto podría decir, sí, está bien, no existió conciliación, pero eso determinó el sentido del fallo. ¿Eso es relevante para alterar el sentido del fallo? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto a ustedes? Que más allá de la existencia de la casación en la forma, más allá de la existencia de las causales que la estudiamos el día de ayer y que están específicamente descritas en el artículo 768, yo siempre tengo que estar atento a este inciso del 768, inciso penúltimo, que un poco se refiere, y lo tengo que vincular con el inciso primero del artículo 83. ¿Quién me lee el inciso primero del artículo 83, por favor? Tú mismo, Diego, del Código de Procedimiento Civil. Enseguida. Artículo 83, ¿cierto? Sí. Ya. Dice, la nulidad procesal podrá ser declarada de oficio o a petición de parte, en los casos que la ley expresamente lo disponga, y en todos aquellos en que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes en un juicio reparable solo con la declaración de nulidad. Ya. Un perjuicio reparable solo con declaración de nulidad. Un perjuicio reparable solo con la declaración de nulidad. O sea, volvemos al principio de la trascendencia en la declaración de nulidad. ¿Me entienden? Estamos claros que va a existir un perjuicio, pero no es cualquier perjuicio. Es un perjuicio que va más allá. De tal entidad que, como lo dice el inciso penúltimo del artículo 768, inclusive es un vicio que ha influido en lo dispositivo del mismo. Yo le cambio el sentido a lo que dice el inciso penúltimo. O sea, porque si no ha influido en lo dispositivo del fallo, entonces no va a poder ser acogida la casación en la forma. Ahora, ante la pregunta, ¿cómo se va a pronunciar el tribunal conociendo de este tema?
¿Tendrá que escuchar a las partes previa vista de la causa o es un control de admisibilidad? Se los digo enseguida. Tiene que escuchar previamente la vista de las partes. O sea, tendrá que escuchar los alegatos de las partes. No es un requisito de admisibilidad. Perdón. No es un requisito de admisibilidad. Aunque sea de lato conocimiento o se demoren más los tribunales en decidir aquello, pero no es un requisito de admisibilidad, que también lo aclaro de inmediato, que ocurre lo mismo que vamos a ver más adelante cuando se requiere la preparación del recurso de casación. No es que el tribunal entre de inmediato a fallar estos temas, sino que tiene que escuchar a las partes en forma previa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones que no se relacionan con la admisibilidad, porque el recurso cumple con los requisitos, cumple. Entonces son temas que escapan al cumplimiento formal, por así decirlo. Tienen que ver con cuestiones de fondo, de finalidad del recurso. Y por eso es que me pone un poco más contento que ya no hayan 8 personas, sino que ahora hay 14 personas que me están escuchando y ojalá haya más mañana, porque créanme que estos temas sí son relevantes, son importantes, porque son temas de derecho, no son temas, yo diría, de tramitación. Acá tenemos que saber estas cuestiones para poder el día de mañana tramitar correctamente o desarrollar correctamente el ejercicio de la profesión. No sé si hay alguna pregunta con lo que acabo de señalar. Principio de trascendencia, por favor, no lo olviden. Principio de trascendencia, que se aplica en varias partes, ¿sabes? No tan solo en la razón de la forma. Vamos a ver que también se va a aplicar en el recurso de nulidad. Obviamente que también en la canción en el fondo. ¿Ya? O sea, estamos hablando de cuestiones que son relevantes, cuestiones que son, yo diría, de una entidad superior, que obligan inclusive a tener que retrotraer todo logrado en el proceso, como lo sería, por ejemplo, una falta de emplazamiento. Tengo que retrotraer todo logrado en el proceso. ¿Por qué? Porque una de las partes no tuvo la oportunidad de defenderse. Y si no tuvo la oportunidad de defenderse, claramente me puede variar el sentido del fallo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en relación con lo que he señalado? Bien, eso es lo que podríamos señalar en relación con quién tiene la titularidad del recurso, quién o los requisitos para de una u otra manera interponer este recurso, ¿no? Vuelvo a reiterar, ser parte dentro del proceso y obviamente haber sufrido un agravio, no cualquier agravio, sino que es un perjuicio, yo diría, de mayor entidad, que solamente sea reparable con la declaración de nulidad, por la vía de la casación. En cuanto a las resoluciones en contra de las cuales procede este recurso, vamos a señalar, eh, si me permiten un instante, porque me están llamando insistentemente, perdona.
Perdona. Bien. Entonces, les decía que las resoluciones que son recurribles por la vía de este recurso, la regla general es que sean sentencias definitivas, y por otro lado también podrán ser sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su prosecución. Esas son, yo diría, las reglas generales, donde ustedes, conforme a la naturaleza de la resolución recurrida, van a poder saber de inmediato si son recurribles por la vía de la casación o no. Cuando yo hablo de sentencia definitiva no le estoy poniendo apellido, ¿ah? Será de primera, única, o de única, primera o segunda instancia, ¿ya? Y sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su prosecución, por regla general. Ahora bien, excepcionalmente, y así lo dice el Código, en su artículo 766 del Código de Procedimiento Civil, se permite que sean recurribles, en este caso, las sentencias interlocutorias que no pongan término al juicio, o hagan imposible su prosecución en la medida que hayan sido dictadas en segunda instancia, o sea, estamos hablando de sentencias interlocutorias dictadas en segunda instancia, y, o sea, es copulativo, tiene que haber un segundo requisito que se cumpla, que es que se hubiesen dictado sin previo emplazamiento de la parte agraviada y sin señalar día para la vista de la causa. O sea, si se fijan en una cuestión bastante técnica, que en la realidad de los hechos, en la práctica, dicho de otra manera, ocurre bastante, de manera bastante menor a los otros casos. Sentencias interlocutorias dictadas en segunda instancia y además que se hayan dictado sin previo emplazamiento de la parte agraviada y sin previa vista de la causa. O sea, en este caso, que se haya alterado total y absolutamente el principio de bilateralidad de la audiencia. Habiéndose alterado el principio de bilateralidad de la audiencia, obviamente que me va a dar lugar probablemente a la interposición de este recurso de casación en la forma. Pero forma parte, vuelvo a insistir hoy día, más que antes, de una cuestión de laboratorio, porque ciertamente hoy día generalmente se cumple con estos requisitos. Más todavía, si yo les pregunto a ustedes en segunda instancia, ¿cómo se notifican las resoluciones? ¿La regla general cuál es? Estado diario. Por el estado diario. O sea, tendría que haber habido una omisión muy grave, ¿no? ¿Verdad? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿será posible que una causa sea vista sin haberse puesto en tabla en forma previa? Difícil, ¿no? Generalmente el tribunal va a advertir el error y va a decir, no, esta causa en este caso tiene que ser puesta en tabla en forma previa antes de poder verse. Y menos aún, si yo le digo a usted, la causa se falló sin previa vista, o sea, momento, fue tan grave que confundimos en este caso la cuenta con la relación. Es grave, ¿no? Pues cuando yo le digo a ustedes, cuando una causa se ve en cuenta, ¿ustedes qué me tienen que responder, Bárbara?
¿Cuándo una causa se da en cuenta? Así, de inmediato, o Marjorie, o Janet, o Javiera, o Paulo, o Paula, o Andrea, una causa se da en cuenta. ¿Qué significa? Cuando se remiten los hechos y no hay lugar a alegatos. Ya, o sea, basta con la cuenta del relator nomás, ¿no, verdad? Basta con el relato del relator y punto. No hay audiencia pública. En cambio, en relación sí hay audiencia pública. Y la relación de una u otra manera también permite una suerte de garantía para las partes. Bien, pero eso es solamente para entender de que hay ciertas situaciones especiales en relación a la naturaleza de las resoluciones que se va a permitir que sea recurrible esa resolución. Sigamos adelante. ¿Qué podemos decir con respecto a los plazos? A los plazos que existen para interponer este recurso. La casación en la forma, yo diría que hay que distinguir. Si la casación en la forma se deduce conjuntamente con el recurso de apelación, el plazo para deducirlo será de 10 días. 10 días hábiles. ¿Ya? Si el recurso de casación en la forma se deduce en contra de una sentencia de segunda instancia, el plazo para deducirlo será de, en este caso, 15 días hábiles. Si el recurso de casación en la forma se deduce en contra de una sentencia interlocutoria que pone fin, o mejor dicho, que hace imposible su prosecución, que hace imposible la prosecución del juicio, de aquella sentencia que acabo de mencionar, que impiden la continuación del juicio o hacen imposible su prosecución, ahí tendré que estar a la naturaleza de la sentencia interlocutoria que es apelable, ¿no? ¿Y ahí cuál será el plazo? ¿Será de 10 días? No. En ese caso puntual es de 5 días. Y finalmente, cuando el recurso de casación es deducido, y acá ya estamos hablando también de casos de laboratorio, en contra de sentencias de única instancia dictadas, por ejemplo, en juicios ordinarios de mínima cuantía, el plazo será de 5 días también. O sea, más allá de que ustedes se aprendan los plazos o no, porque eso lo van a ver en el código, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan de que hay que distinguir, que no hay un solo plazo finalmente. Me pueden dar ejemplos válidamente, totalmente de acuerdo, como lo que acabo de señalarles yo ahora a ustedes. No debería ser determinante para un examen si se equivocaron en otro plazo, no, porque eso lo van a encontrar en el código. Sí es determinante si ustedes me dicen que hay un plazo único, porque ahí advierto que existe una suerte de desconocimiento. Entonces ustedes deberían de señalar que existen varios plazos dependiendo de las situaciones que se vayan dando. Y dar ejemplos puntuales, ¿no? Como los que acabo de señalarle yo ahora. Eso es lo que les puedo decir en relación a los plazos. En relación a, en este caso, quiero no pasarme de ciertas materias que son importantes. En relación a la preparación del recurso de casación en la forma ahora. Cuando yo le hablo a ustedes de que el recurso de casación en la forma debe de prepararse,
importa a lo menos dos situaciones que son relevantes. La primera, que se haya reclamado oportunamente del vicio. O sea, yo tomé conocimiento del vicio y dentro de plazo deduje el recurso o el mecanismo procesal pertinente para poder impugnar esa resolución judicial. Y en segundo lugar, hice uso de todos los mecanismos legales que me franqueaba la ley para poder reclamar de ese vicio durante la prosecución del procedimiento, hasta antes de la interposición del recurso de casación en la forma. Y les voy a poner el ejemplo clásico, que fue el ejemplo que me dieron a mí cuando fui estudiante también. Yo reclamo en contra de la incompetencia del tribunal. Y soy el demandado, obviamente. Deducen la demanda y reclamo en contra de la incompetencia. Lo primero que tendré que hacer es oponer la excepción. En este caso, por ejemplo, excepción dilatoria. Me rechazan la excepción dilatoria. La parte agraviada tendrá que recurrir. Tendrá que recurrir en este caso a través del recurso de apelación respecto de la excepción dilatoria fallada. Rechazan la apelación. Hasta ahí llega entonces el intento de la parte, en este caso, perjudicada. Si se fijan, opuso la excepción dilatoria y luego puso el recurso de apelación en este caso. Y luego, ¿qué tendrá que hacer? Bueno, una vez dictada sentencia definitiva de primera instancia, tendrá que oponer el recurso de casación en la forma. Y resulta que la sentencia de segunda instancia vuelve a rechazar el vicio. Y entonces, para llegar a una segunda instancia, o en este caso a una casación en contra de una... Yo perfectamente puedo hacer uso nuevamente de la causal. Y ahí, en ese caso que le estoy poniendo como ejemplo, yo les digo que se concibe entonces, o es posible acreditar, que la casación en la forma sirve inclusive para preparar el recurso de casación en la forma. Porque yo interpuse recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de primera instancia, además. No me sirvió. Y tengo que llegar entonces a un tribunal supremo, que sería la Corte Suprema, por la vía también de la casación en la forma, para intentar invalidar el vicio. Entonces, cuando me hablan de preparación de recurso de casación en la forma, yo tengo que utilizar de manera oportuna los mecanismos procesales que me franquea la ley, y en segundo lugar tengo que hacer un seguimiento. Ahora, ¿esto por qué se exige?
Porque aquí hay otro principio que está envuelto, que es el principio de la buena fe. Yo no puedo esperar, una vez que tomé conocimiento del vicio, esperar que se consuma todo el proceso y luego, muy livianamente, decirle a la jurisdicción, ¿sabe qué? Acá hay un vicio y por favor lo reclama ahora y todo es nulo acá. Porque ahí estaría atentando contra el principio de la buena fe y lo más probable es que me diga, un momento, usted, el señor no preparó el recurso y de hecho usted tomó conocimiento oportuno del vicio y no hizo nada. Por ende, el vicio de una otra manera se convalidó, señor. Entonces, la preparación del recurso de casación sí es importante para velar por el principio de la buena fe. Profesor, ¿Sí? cuando una de las partes prepara el recurso de casación en la forma en segunda instancia y en la primera también deduce, pero se lo rechazan, a la hora de recurrir por casación en la forma en segunda instancia, ¿tiene que añadir hechos nuevos o utiliza los mismos fundamentos que Los utilizó mismos en primera fundamentos. instancia? Yo no cambio de fundamentos, son los mismos. Son los mismos. ¿Me entienden? La diferencia es que voy, en vez de recurrir en contra de la sentencia de primera instancia, voy a recurrir de casación en contra de la sentencia de segunda instancia. Señalando, eso sí, que la sentencia de segunda instancia, al rechazar, en este caso la casación deducida previamente, no acogió los fundamentos esgrimidos y consideró que el vicio no existía. Claramente tengo que recurrir en contra de la sentencia de segunda instancia, pero sí puedo mantener los fundamentos. Y ahí entonces la casación en la forma me sirve para preparar el recurso de casación en la forma. Es una cosa que no es muy común en el proceso, ¿no? Dentro del estudio del derecho procesal, pero sí se da en el recurso de casación en la forma, precisamente, de manera muy especial. ¿Quedó claro más o menos, Pablo, no? Sí, profesor, quedó claro. Ok. Bien. A propósito de los controles, que vamos a entrar a continuación al análisis un poco de lo que es la tramitación de este recurso, nuevamente estamos en presencia de un requisito que no es un control de admisibilidad. No es un control de admisibilidad. Esto es un requisito de fondo. O sea, el tribunal tendrá que, previa vista de la causa, decidir finalmente si hubo o no preparación del recurso. No puede declararlo inadmisible porque el recurso no fue preparado, porque no está dentro de los requisitos de admisibilidad, derechamente. Es una cuestión técnica, sobre todo que les sirve a quienes el día de mañana quieren o van a formar parte del Poder Judicial, que les va a tocar a más de alguno probablemente entrar al análisis exhaustivo de controles de admisibilidad. Y este no es un control de admisibilidad. ¿Ah? Lo dejo así de categóricamente establecido porque no lo es. Bien. Existen situaciones, a propósito de la preparación del recurso, que ustedes de toda lógica podrán comprender, en las cuales no es necesario preparar el recurso. Y me voy a colocar en dos situaciones que me resultan más lógicas. Porque hay profesores a veces que uno se da cuenta que en sus manuales, inclusive mi querido y respetado profesor Maturana Miquel, claro, él muchas veces, por querer ahondar más en el estudio, él
pienso yo que podría estar confundir al alumno estableciendo más causales de las que corresponden. Entonces ahí es donde a veces hay que tratar de resumir, pedagógicamente hablando, y poder darle a usted la visión principal. No para ser escueto, no para ser simplista, sino simplemente para, yo diría más bien para ser directo en lo que pretendemos, en el mensaje que pretendemos dar. Y claro, acá son los dos casos que son los que realmente importan. El primer caso es aquel caso en el cual el vicio es imposible prepararlo porque derechamente el vicio se encuentra en la resolución recurrida. Yo le dije a ustedes, existen, por ejemplo, 4 vicios en donde vamos a encontrar el vicio, existen 4 causales donde vamos a encontrar el vicio en la causal recurrida, o en la resolución recurrida, perdón. Vamos a encontrar el vicio en la resolución recurrida. Ejemplo, ultrapetita. Haberse infringido el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. El contener decisiones contradictorias, la parte resolutiva del fallo. Y el haberse fallado en contra de cosa juzgada, o transgrediendo la cosa juzgada. Son casos evidentes en los cuales no es necesario preparar el recurso, o sea, es imposible de otra manera, ¿no es verdad? Y la segunda causal, que es un poco más compleja, pienso yo, y hay que probarla, porque en estos casos es más fácil probarla porque el vicio está en el mismo fallo, será el momento en que la persona tomó conocimiento del vicio, y el mejor ejemplo es la falta de emplazamiento, porque yo pude haber tomado conocimiento del vicio luego de haberse dictado la sentencia definitiva o la sentencia recurrida. Y resulta que el vicio era una falta de emplazamiento, pues. Entonces ahí, si yo tomo conocimiento de esa falta de emplazamiento posterior a la dictación de la sentencia definitiva, también resulta del todo ilógico pretender preparar el recurso. En esos casos puntuales, entonces, yo no estaría obligado a preparar el recurso y sí lo tengo que señalar en la exposición del recurso. Tendrá que haber ahí un capítulo del recurso en donde yo tendré que señalar preparación del recurso. Si lo preparé, tendré que describirlo. Si no lo preparé, tendré que señalar por qué no lo he preparado. Y ahí tendré que aludir, por ejemplo, a que el vicio se encuentra en la resolución recurrida, o bien a que tomé conocimiento del vicio posterior a la dictación de la sentencia definitiva o de la resolución recurrida. Y en esos casos, por cierto, no será necesario entonces preparar el recurso. Ya dije que la sanción a la falta de preparación del recurso será que, como se entiende que no se ha actuado de buena fe, si ese recurso no fue preparado, el tribunal de segunda instancia o el tribunal, en este caso, que le toque conocer del recurso, por ejemplo, la Corte Suprema también, tendrá que rechazar el recurso previa vista de la causa, invocando este motivo. Esa es la sanción, que la casación se va a rechazar. Pero vuelvo a insistir, no por un control de admisibilidad. No sé si logran entender esto cuando yo hablo de control de admisibilidad versus estos otros requisitos que acabo de señalarles. ¿Lo logran entender o no?
Tal vez cuando le explique los requisitos, ahí me van a entender mejor. Y ahora yo creo que me lo tendrían que entender mejor. Forma de interponer el recurso. Y acá me voy en este caso, me voy a limitar a señalar cuáles son los requisitos para interponer este recurso. Primero, los requisitos comunes a todo escrito. Cuando yo hablo de los requisitos comunes a todo escrito, me estoy refiriendo a la forma que tiene que tener un escrito. Una suma, tiene que estar individualizado el tribunal, tiene que haber un enunciado donde estén individualizadas las partes, o la parte que está, en este caso, deduciendo la actuación procesal. Tendrá que haber un desarrollo y tendrá que haber un petitorio. A grandes rasgos es eso, requisitos comunes a todo escrito. Luego, y acá viene a decir lo más importante o trascendente, tendrá que mencionarse expresamente el vicio o defecto en que se funda. O sea, yo tengo que ser riguroso ya en señalar, por ejemplo, el vicio se fundamenta en que la sentencia recurrida no contiene todos los requisitos que debe de contener una sentencia definitiva, por ejemplo. No cumple con los requisitos del artículo 170. De hecho, específicamente, se advierte que esa sentencia definitiva, recurrida, sus considerandos son ambiguos, son vagos, y hasta podría decir que son contradictorios, pero me estoy refiriendo a los considerandos, no a la parte resolutiva. ¿Ah? O sea, no cumple con los requisitos puntuales, ¿no es verdad? Y a eso se está refiriendo entonces mencionar expresamente el vicio o defecto en que se funda. Y luego viene una cuestión que es más puntual y más específica, que es la ley que concede el recurso por la causal que se invoca. Esto siempre, yo le digo que hasta el día de hoy uno como que es una especie de, yo le diría a ustedes, como un rompecabezas, ¿no? Porque cuesta un poco llegar a la conclusión a qué ley se está refiriendo, qué sé yo. Pero voy a intentar explicárselo ahora. Dice, esto estamos hablando, por si acaso esto está en el artículo 772, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, para que lo anoten ahí, artículo 772. Resulta, siguiendo con el ejemplo, el artículo 170, a propósito de la forma de las sentencias, y entendiendo que la causal está en el artículo 768. Según veíamos ayer, esta causal está en el artículo 768, número 5. O sea, yo tendría que aludir al artículo 768, número 5, sí o sí, porque ese, en este caso es la ley que me concede el recurso. Esa es la ley que me concede el recurso. Por la causal que se invoca. O bien, lo voy a
a señalar de otra forma para que ustedes me lo puedan entender mejor. Da para varias interpretaciones, pero yo creo que esta segunda parte que les voy a señalar ahora me podrá ser más o mejor interpretable. Supongamos que la causal que me concede el recurso es el artículo 768, número 5. Esa es la causal que me concede el recurso. La pregunta es, ¿cuál es entonces la ley relacionada con la causal que me concede el recurso? Según lo señala el legislador, la ley que concede el recurso por la causal que se invoca. Entonces yo tendré que ir o relacionar necesariamente el 768 número 5 con el artículo 170 y tendré que ir al artículo 170. Y acá es donde yo quiero que ustedes sean súper estrictos al momento de deducir un recurso de casación. No porque lo digo yo, sino porque lo ha dicho de manera reiterada la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones y particularmente de la Corte Suprema. Si yo, por ejemplo, estoy denunciando falta de argumentación en el fallo, que es lo más común que hoy día ocurre, o que podría ocurrir, yo no puedo señalar de manera genérica el artículo 170. Y entonces tendré que ser súper explícito y muy, muy estricto en lo que invoque, y tendré que señalar específicamente en relación con el artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil. Disposición hasta inclusive, transcríbanla, que señala que todo fallo debe contener las consideraciones de hecho, de derecho que sirven de fundamento a la sentencia. Pues bien, en la especie ocurre que el fallo no tiene las consideraciones de hecho y de derecho por tal o cual razón. Es necesario sí que vayan al caso concreto, ¿no? Entonces, esto que le estoy diciendo a usted no es menor, porque muchas veces, y ocurre lamentablemente, más de algún colega le ha sucedido, que por no transcribir o por no describir de manera lata su recurso o la causal que están invocando, la Corte perfectamente puede decir, ¿sabe qué? Hasta acá nomás llega su recurso, esto es un recurso de derecho estricto y ciertamente usted no ha cumplido. Es casación en la forma y, por cierto, tenemos que declararlo inadmisible. Acá sí estamos hablando de controles de admisibilidad. El 772 del Código de Procedimiento Civil me establece cuáles son los requisitos. Y estamos hablando ya de requisitos de forma. Le decía entonces, los requisitos son señalar expresamente el vicio o defecto en que se funda, y luego tendré que señalar la ley que concede el recurso por la causal que se invoca. Logran advertir la diferencia, ¿no? Primero es la causal, o sea, el 768. Cualquiera de sus numerales. Y luego tendré que ir a la ley puntual por la cual, o que se relaciona con la causal que yo estoy invocando. Y ahí tendré que ir a lo mejor a un artículo particular, ¿no? Como es el 170, número 4 en este caso. En relación con la forma de la sentencia y específicamente con las consideraciones de hecho y de derecho. ¿Qué más me exige? También importante, otro requisito. Debe ser patrocinado por abogado el recurso. Yo ya le había dicho antes a ustedes, si el recurso no se encuentra patrocinado por abogado, ese recurso va a ser declarado inadmisible.
Pregunta, ¿cómo se constituye el patrocinio? Andrea, ¿estás Andrea o no? Andrea Chávez. O cualquiera que quiera responder por ella. Paula Muñoz, tú que eres testigo de exámenes. Es muy sencillo. Hola, profesor. Ahora sí. Disculpe, ¿Sí? no podía activar el audio. Creo que el patrocinio se... ¿cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Cómo se constituye configura el patrocinio? Esto En el sería recurso. con la firma habilitada de ¿Mm? un abogado, ¿no? Perfecto. Con la firma habilitada de un abogado. Con la firma del abogado. Hoy día es con la firma digital. Efectivamente, eso es todo. Yo firmo el recurso y obviamente tendré que manifestar en forma previa que estoy patrocinando este recurso. La verdad, en un otro sí, tendré que señalar patrocinio, ¿no? Y si no señalo eso, la verdad que el recurso me lo van a declarar inadmisible. Por eso que es importante el patrocinio, ¿ya? Y finalmente, aunque no es un requisito de admisibilidad, lo digo, pero también está dentro de los requisitos que debe de tener el recurso de casación, es indicar la manera como yo he preparado el recurso. Ahora, si no era necesario prepararlo, también señalar por qué no era necesario prepararlo. ¿Ya? Dicho esto, entonces ahora sí me interesa saber distinguir o saber cuáles van a ser los momentos en los cuales me van a controlar la admisibilidad del recurso. Y para eso me voy a remitir íntegramente lo que es la tramitación del recurso de casación, en la forma, principalmente, me voy a remitir íntegramente a lo ya visto a propósito del recurso de apelación. Porque acá también intervienen dos tribunales. Un tribunal ante el cual se deduce el recurso y un tribunal que conoce y falla del recurso. Entonces, a propósito del control de admisibilidad, el tribunal ante el cual se presenta el recurso, que en este caso podría ser, por ejemplo, el tribunal de primera instancia, un juzgado de letras, por ejemplo, el único control que va a ser de admisibilidad, o los controles de admisibilidad que va a hacer van a ser dos. Si el recurso fue deducido dentro de plazo y si se encuentra o no patrocinado por abogado. Y no hay más control respecto del tribunal acuo, ante el cual se presentó, se dedujo el recurso. Corresponderá al otro tribunal al que le va a tocar fallar el recurso, si este es concedido, entrar a ejercer los otros controles. Vuelve a reiterar estos controles del plazo, el patrocinio de abogado, pero además le agrega las otras causales que yo le señalé. O sea, el haber establecido la causal por la cual se invocó el recurso y el haber señalado, en este caso, la ley específicamente que concede el recurso por la causal que se invoca. Y a eso, cuando al tribunal le toque fallar en relación
o previa vista de la causa, podrá incorporarle las dos cosas que vimos adicionales, que serán: existe el vicio, existe ley inclusive, que reconoce el vicio, pero no hay perjuicio. O usted, señor, efectivamente cumplió con los requisitos de admisibilidad, pero resulta que no preparó el recurso. Y como no preparó el recurso, también entonces el recurso tendrá que rechazarse. ¿Cómo se falla una casación que ha sido declarada admisible? Siempre se falla previa vista de la causa. O sea, en relación. Cualquiera sea el tribunal que le toque conocerla y fallarla, sea una Corte de Apelaciones o sea la Corte Suprema. Vamos terminando ya esta clase. Me he detenido en este recurso porque creo que era importante detenerse. Hay cositas que siempre van quedando ahí como marginadas, pero es importante tratar de que no se queden en el fondo, ¿no? Porque si no se pierden, ¿no? Si no se entregan, finalmente se pierden. Vamos a terminar esta clase con una cuestión que también es importante, y por favor yo quiero que lo pongan ahí con destacador, con rojo, que es el efecto procesal que se produce al momento de interponer el recurso de casación. Estamos viendo la casación en la forma, pero la verdad que es para ambas casaciones, ¿eh? Y el efecto, por favor no lo olviden, porque esto también es regla de oro, será que no se suspende la resolución recurrida, no se suspenden los efectos de la resolución recurrida. Similar situación se originaba con una apelación deducida en el solo efecto devolutivo. Entonces la pregunta es, ¿estas resoluciones qué efecto producen entonces? La casación puntualmente. La respuesta es, profesor, producen el efecto que causan ejecutoria. ¿Qué significa que causen ejecutoria? Pónganlo ahí, por favor. Significa que son aquellas resoluciones judiciales que pueden cumplirse existiendo recursos pendientes en su contra. No es lo mismo que una sentencia ejecutoriada, firme o ejecutoriada. Esta es una sentencia que causa ejecutoria. O sea, yo deducido que fue la casación, ¿puedo hacer cumplir el fallo? Sí, lo podría hacer cumplir eventualmente. Porque nunca, por regla general, me va a suspender la ejecución del fallo. Esto lo tiene que saber un alumno de Derecho. Un alumno que, en este caso, pretenda ser abogado. Lo tiene que saber. Y con mayor razón un abogado, ¿no? Como toda regla, tiene excepciones. Y las excepciones las encontramos en el artículo 773 del Código de Procedimiento Civil. Hay dos excepciones. Una es más que la otra. La primera yo diría que es una excepción propiamente tal. Porque el legislador ha dicho que la casación suspende la ejecución de la sentencia cuando su cumplimiento haga imposible
llevar a efecto lo que se dicta si se acoge el recurso. O sea, sería como decir, si por X circunstancia yo acojo el recurso, nunca podría cumplir lo que me está ordenando esa resolución. Y por ende es mejor esperar. Ahora, son casos bien puntuales y yo les diría que son casos más bien relacionados con temas de familia. Y esos son los ejemplos que puso el legislador, porque el legislador puso ejemplos. Y los dos ejemplos que puso, fíjense ustedes, se relacionan con temas de familia. Ahora, ustedes me dirán, la casación hoy día se mantiene en temas, sí, se mantiene en temas de familia, no tanta vez juicio oral, pero esa es otra cuestión. ¿Cuáles son los dos ejemplos? Nulidades de matrimonio y casos relacionados con cuando se autoriza el matrimonio de un hijo que es menor de edad.